Y veíamos esta semana que reapareció el escenario político con aspiración a la candidatura a la gobernación por Colombia Humana, el doctor Joaquín Camelo. Y por eso, pues tenemos ese contacto en esta emisora que es de puertas abiertas. Si puede prender la cámara, doctor, mejor para que se vaya por Facebook, para que lo recuerden y sepan quién es Joaquín Camelo, porque de pronto los que somos del siglo pasado nos acordamos de usted. Exactamente, ahí lo tenemos en este momento con su cámara, me parece bien tenerlo ahí. Ya lo vamos a conectar aquí también a través del Facebook Live y vamos a saludarlo. Un abrazo cordial y un saludo desde Funza, Cundinamarca, doctor Joaquín. Gracias, un feliz día a su señoría, apreciado Henry. Un tiempo sin vernos, pero muy grato reencontrarnos con su extraordinario programa para los radioyentes en la provincia del Occidente. Muchas gracias. Bueno, sí, tiempo que no sabíamos del doctor Camelo. La última parte que usted estuvo fue como representante de la Cámara, ¿hace cuántos años? Sí, tuve 2 periodos en la República, en el Congreso de la República, del 2006 al 2010, al 2015 realmente, 2 periodos. Sí. Recordamos nosotros que en ese último periodo era cuando estaba también un proceso a la gobernación de Cundinamarca, que usted en ese entonces también fue como precandidato a la gobernación, estuvo intentando ser precandidato al mismo tiempo que con el doctor... ¿con quién era? Ay, se me olvidó, Sánchez, con Camilo Sánchez, y que por el liberalismo y en últimas no se pusieron de acuerdo ustedes, porque iba muy bien encaminado usted en ese proceso y eso paró. Ay, que eso fue la última incursión que hizo pública en la política, doctor. No, eso no es así. ¿Cómo fue? No es la realidad. La última incursión sí. Ha sido en la coordinación con varias fuerzas políticas en la puesta en marcha de la candidatura del hoy presidente Gustavo Petro. Ya. Nuestra actividad política ha sido permanente, quizás de manera unipersonal. Debo recordarle y aclararle a su señoría para que la verdad queden realmente en la transparencia. Sí. Mi aspiración en una precandidatura no fue en ninguna consulta, ninguna evaluación interna al interior del Partido Liberal. Al contrario, el aval del Partido Liberal para el año 2014-2015 estaba realmente consensuado por la dirigencia de esa colectividad. Pero de manera extraña, el aval resultó ignorado precisamente al exgobernador Jorge Rey. Es decir, se impone desde esa época el negocio de los avales en Cundinamarca. Situación diferente a lo que su señoría se refiere en ese contexto con el ex senador Camilo Sánchez, que de ninguna manera fue aspirante para esa época y simplemente era uno más de los dirigentes en la corporación del Congreso de la República. Continúa usted entonces, doctor Joaquín. Esos fueron los hechos reales de esa época. Vale, de perfecto. esa época se empezaron a negociar, es decir, a comprar los avales de manera vergonzosa. Para esa época el aval del Partido Liberal fue prácticamente negociado por debajo de la mesa de manera vergonzosa por la dirigencia de ese entonces en el Partido Liberal. Bueno, comienza usted su tema político como concejal de Chocontá. ¿Usted es de qué municipio de Chocontá, cierto? Sí, capital de la provincia de Los Almeidas. Sí, señor, capital de Los Almeidas allá. Diputado, también fue diputado en el departamento de Cundinamarca, estuvo como miembro de la Junta Directiva de la Corporación Social de Cundinamarca, fue director de Cooperación Internacional de la Fundación para el Desarrollo del Liderazgo y la Democracia, Fundaler, y fue representante a la Cámara. Y ahorita vuelve a enfilar con fuerza y aspirando en el día de hoy va a escribir su candidatura. ¿Cómo es el tema de esa inscripción que va a hacer el doctor Joaquín Camelo? Gracias, sí. La Colombia Humana es un nuevo partido, un partido joven, moderno, que le apuesta a la transformación de este país, especialmente sobre los propósitos del presidente Gustavo Petro. Pues este partido realmente es el partido del presidente Gustavo Petro. Y hemos querido rodear su gobierno, pero también defender reformas que emprende en este momento. De una manera u otra, es muy importante precisamente participar en esta contienda.
va a ser a partir de la Colombia Humana, que hoy representa una inmensa mayoría en el pacto histórico y que reivindica el cambio que requiere el país y, por supuesto, el cambio que hoy reclama la inmensa mayoría del pueblo cundinamarqués. Me toca decirle, compañero Joaquín, le habla Diego Sierra. Nosotros fuimos muy afines desde que usted estaba diputado allá con Wilson Rodríguez, con toda esa camada de dirigentes liberales de esa época, y nos complace pues tenerlo nuevamente en el escenario en el departamento de Cundinamarca y ya con una aspiración a la gobernación. Mi pregunta es la siguiente, compañero Joaquín, porque así es el trato suyo, y es, viene usted del liberalismo progresista, ¿sí? Y se inscribe ahora como miembro de la Colombia Humana. Explíquenos ese proceso y realmente cuántos precandidatos existen en este momento para conformar un candidato del pacto histórico, que creería que esa es como la finalidad, compañero Joaquín. Muy grato volver a saludar al copartidario y amigo Sierra, muy especial volvernos a reencontrar por estas líneas. Indudablemente, nada más importante que continuar en el proceso del progresismo. Es una corriente que se empieza a visualizar en América Latina y que de origen europeo ha marcado al interior de este liberalismo los cambios de filosofía y de antemano la apuesta a transformar sus políticas institucionales. Creo que estamos haciendo lo correcto, continuar el camino de realmente resaltar el cambio que hoy requiere el mismo liberalismo. De tal manera que la Colombia Humana es, en síntesis, la reserva que hoy tiene el país y que también abandera las ideas de un liberalismo radical. Fíjense ustedes, hoy el presidente Gustavo Petro impulsa las reformas sociales que debió haber hecho hace muchos años el liberalismo colombiano, me refiero a la institucionalidad de ese partido, y que hoy reivindica también los preceptos, los cambios que planteó la Constitución del 91 y que endeuda durante estos últimos 33 años la institucionalidad, me refiero a los partidos y al mismo Estado colombiano, fueron inferiores a esta gran gesta para la cual fue pactado en el año 91 los cambios para normalizar el país, especialmente para construir la paz, y no ha sido fácil. Increíblemente, después de 33 años, un hombre que también contribuyó, a pesar de que no fue constituyente principalmente, constituyó al interior de la Alianza Democrática M19 y la gran coalición de esa gran reforma constitucional. Recuerden ustedes a Navarro Wolf, a Horacio Serpa, a Álvaro Gómez, propiciando el gran cambio institucional del país. Pues hoy un hombre de esa estirpe vuelve a retomar un gran pacto y le está cumpliendo al país con su palabra empeñada de hacer las grandes reformas. En ese orden acompañamos a Gustavo Petro desde ese liberalismo radical y nos sentimos a gusto en esa ruta que hoy reclama el país. Usted como representante de la Cámara y sus posturas siempre eran de estirpe liberal, pero esa libertad como más de izquierda en aras de estar defendiendo los preceptos de la comunidad. Hizo todo ese procedimiento usted. ¿Por qué no nos dibuja algo del panorama político, doctor Joaquín, en este momento? Usted hace parte de ese gran conglomerado del pacto histórico, pero es de la Colombia Humana, usted está en la Colombia Humana. ¿Hacia dónde tiende en este momento ese mapa político, usted siendo ya candidato por esa colectividad? ¿Van hacia buscar una alianza posterior o cada cual va por su camino hasta llegar a un final? ¿Cómo va a ser? Porque usted es el primero que sale como en este momento a decir, mire, yo ya me marco como candidato por la Colombia Humana. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Sí, conforme los preceptos estatutarios de la Colombia Humana,
me he inscrito oficialmente. Hoy es un acto de protocolización de este paso fundamental que han querido varios sectores de la sociedad cundinamarquesa y de la dirigencia política, de acompañar a refrendar este paso importante, que de hecho es un compromiso que se venía consensuando con varios sectores políticos, gremiales y particularmente una dirigencia alternativa que augura un cambio en este departamento. Al interior de la Colombia Humana, según sus estatutos y su reglamentación interna, propone que se inscriban los aspirantes a las diversas corporaciones y que si hay uno o más nos sometamos a los criterios bien de un acuerdo de orden programático, inteligente, por la unidad, o en su defecto una encuesta o una consulta. Estaremos aprestos a cumplir ese proceso. Obviamente anhelo que se inscriban otros dirigentes. Me encantaría que se inscriban muchos más, ojalá más jóvenes, más mujeres, nuevas figuras, porque se trata precisamente de dar ejemplo, de construir democracia, de hacer partido de manera transparente, y no como se está imponiendo en el departamento, simplemente en comprar avales y someter de manera dictatorial desde los partidos a construir la imposición de unas fuerzas que ni siquiera se conocen, que ni siquiera construyen idearios programáticos, filosóficos, y ni mucho menos le apuestan a hacer ofertas sensatas en la transformación de Cundinamarca. Esa es la diferencia. Aquí partimos de abajo hacia arriba, con una propuesta transparente, democrática, donde podemos concertar los idearios, y nos vamos, por supuesto, a procesos de consulta si fuese necesario. De allí debe salir entonces una candidatura oficial de la Colombia Humana por Cundinamarca a la gobernación, y por supuesto al interior del pacto histórico, donde hay otras fuerzas. Si llegasen a surgir otros candidatos, también tendríamos el efecto de un proceso similar. Incluso a partir de la propuesta en el año pasado del presidente Petro de impulsar un gran frente amplio, estaríamos dispuestos también a una nueva apertura, si fuese necesario, de encontrar unidad o concertar una gran convergencia con otras fuerzas que seguramente llegarían diferentes al pacto histórico. Recordemos que el pacto histórico es una gran coalición alternativa, pero también hoy hay partidos en el gobierno apoyando el proceso del gobierno del presidente Petro, lo cual podría posiblemente algunos de estos partidos, si así lo consideran, presentar otros candidatos, para lo cual este paso a paso nos permitirá fortalecer estas instancias organizativas de los partidos, movilizar sus militantes, construir un debate transparente al interior hasta lograr fortaleza de unidad y presentar oficialmente una candidatura. Doctor Joaquín, nosotros pues sabemos de que creo que la semana pasada se reunió el Polo Democrático en una asamblea y allí hay una aspirante, una candidata, Liliana García, creo que es de Chía, que se postuló también como en el caso suyo, pero ya por el partido, por el Polo Democrático. Entonces diría uno que si en su partido, o sea, en Colombia Humana, no hay más candidatos, ¿irían ustedes dos a consulta para sacar un candidato del pacto histórico? ¿O tienen la posibilidad de que, sobre todo en Colombia Humana, que es la base de pacto histórico, se presenten otros candidatos? Y se oyen rumores en el departamento de Cundinamarca que también puede ser el senador Bolívar de Girardot, pues cundinamarqués. En esa parte, ¿cómo avisó usted cuáles pueden ser los compañeros suyos en esas precandidaturas del pacto histórico? Sí, como les decía, bienvenidos y bienvenidas todas las figuras que a bien consideren presentar su nombre a este proceso de selección de una candidatura unida, fuerte por el pacto histórico.
No tenía conocimiento de la candidata del Polo Democrático, pero desde aquí envío un abrazo fraternal a Liliana, sí, la conozco, es la actual presidenta en Cundinamarca del Polo Democrático, y si de manera institucional se oficializa, pues seguramente tendremos el escenario reglamentario para proceder a buscar ese mecanismo que a bien se considere en las partes. Respecto al ex senador Gustavo Bolívar, tengo conocimiento que ha manifestado que no será candidato en el departamento de Cundinamarca, de tal manera que desde aquí un saludo especial al ex senador Gustavo Petro, quien se encuentra en Corea. En ese orden de ideas, pues, insisto, tendremos que esperar el cronograma electoral y político de estas fuerzas políticas, y resalto, una vez más, tener en cuenta la apertura de un gran frente amplio, que es la gran coalición, además del pacto histórico, que muy probablemente se constituya en los próximos meses a nivel nacional, donde podrían entrar nuevos partidos, y seguramente si allí hay alguna figura, pues también le daríamos la bienvenida. Se trata de dar ejemplo, de fortalecer la democracia, de construir alternativas de manera transparente y, por supuesto, lograr consensos para el cambio, en este caso, que hoy reclama la inmensa mayoría de las comunidades en Cundinamarca. Doctor Camelo, ¿qué le motiva a usted para salir a este duro trajinar? Porque es un duro trajinar. Todo el mundo de pronto piensa que la política es fácil, y poner el nombre a consideración y convencer a la gente de sus ideas y sus propósitos no es una tarea fácil. ¿Qué le motiva a usted en este momento a ser el candidato a la gobernación del departamento? Fundamentalmente el compromiso de una gran responsabilidad para esta coyuntura, y es ver a un amigo entrañable siendo presidente de la República. Nos conocimos muy jóvenes, desde nuestras épocas quizás universitarias, el haber quizás cabalgado en las propuestas que desde esa época ya pregonábamos por los cambios de la sociedad colombiana, el verlo crecer en nuestro departamento de Cundinamarca, a pesar de que no es natural Cundinamarca, haberlo visto formándose en un escenario político, el haber compartido su debate intelectual, el de haberle seguido en estos años apoyándole en sus aspiraciones a la presidencia de la República, a la alcaldía de Bogotá, el haber estado muy cerca en los últimos meses, hombro a hombro, en varias partes del departamento de Cundinamarca y del país. Nada más importante que asumir una responsabilidad de acompañar a uno de los hombres más importantes de la historia de este país, como Gustavo Petro, hoy presidente de la República. Pues ese es uno de los propósitos, asumir un acto de responsabilidad política y de contribuir al cambio también en ese departamento en el cual, como les digo, Gustavo Petro se formó, se crió políticamente. En segundo lugar, nada más importante que corresponder a la demanda de un cambio, de un cansancio que tiene hoy el pueblo cundinamarqués, y es contribuir precisamente a la transformación que hoy requiere el departamento de Cundinamarca. Y tercer lugar, indudablemente, el de auspiciar esa gran defensa de derechos de orden ambiental, social, político, económico, que hoy reivindica las mayorías en este departamento. De tal manera que son propósitos nobles que seguramente ampliaremos a partir del día de hoy en la protocolización de mi inscripción, y más adelante seguramente en los debates programáticos, donde tendremos que abrir varios horizontes sobre los temas más importantes que hoy se viven en el departamento de Cundinamarca. Mire, así digo. Sí, doctor Joaquín, indudablemente pues tiene que enfrentarse usted a una clase política en Cundinamarca, una tradicional y la que ha llegado pues con las dos últimas gobernaciones. Frente a ellos, ¿cuál es la posición suya como cundinamarqués y que ha conocido todo el desarrollo de Cundinamarca en los últimos 40, 50 años, doctor Camelo?
Pues es la misma postura de la inmensa mayoría del pueblo cundinamarqués, la de encontrar un gran frente amplio del cambio en este departamento, para que realmente se den las oportunidades de la otra Cundinamarca. Hoy Cundinamarca está en un modelo de recentralización y, por supuesto, bajo la custodia de una ideología que es la corrupción. Y la gente está cansada, la gente requiere nuevos horizontes. El pueblo cundinamarqués augura cambios sustanciales en la economía, en la agricultura, en el desarrollo social, en las obras y fundamentalmente en la conducta de la política en este departamento. De tal manera que estamos preparados, a gusto de ser rodeados por grandes sectores de Cundinamarca y que seguramente contribuirán, muy seguramente, si somos oficialmente la candidatura oficial de esta gran convergencia democrática, el pacto histórico y de otras fuerzas, lograr una victoria temprana y, por supuesto, entrar en ese cambio que hoy anhelamos, ir de la mano del presidente Gustavo Petro también en Cundinamarca. Pues señor, esto hasta ahora está comenzando a calentar motores. La verdad es que es la primera candidatura que como conocemos oficialmente, y pues este medio está abierto para eso, para la democracia, para que todos expongan sus ideas. Somos una partecita en el departamento que apoyamos estos procesos para que ustedes tengan la difusión. Y pues como a todos, darle la bienvenida a la arena política, volver a esas líderes de recorrido de municipios, de veredas, y pues como a todos desearles también éxitos en ese proceso, que lo podamos tener más adelante y ojalá en confrontaciones importantes que fortalezcan la democracia, que aclaren los principios y que disipen dudas. Así que, doctor Camelo, nuevamente pues un placer volverlo a saludar, mucho tiempo que no nos veíamos, al menos por estos medios, y éxito en ese proceso que será hoy. La invitación para la gente para que le acompañe cómo es el procedimiento en el día de hoy. Muchas gracias, Henry, muy querido por su deferencia en este momento, igual al compañero Sierra. Sí, indudablemente hoy será el acto de protocolización de la inscripción de mi nombre a la aspiración de la candidatura a la gobernación de Cundinamarca por la Colombia Humana. Hoy nos reencontraremos con varios sectores políticos, sociales, gremiales, a partir de las 10 de la mañana en la diagonal 40A, número 1435. Esa es la antigua avenida calle 39, en el barrio Teusaquillo, en la ciudad de Bogotá. De tal manera que especialmente invitados los medios de comunicación, con quienes compartiremos una rueda de prensa al final de ese acto tan importante del reencuentro con la democracia y el cambio que reclama el pueblo cundinamarqués. Muchas gracias a ustedes, auguro éxitos también en este gran programa de construcción, de debate de la otra verdad de los cundinamarqueses desde el occidente de Cundinamarca. Un abrazo, señor, muy amable por habernos atendido en la mañana de hoy.